Bienvenido a tu podcast católico Sin Miedo 365. Yo soy Cristal. Yo soy Tacha. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre las tentaciones. Oficialmente estamos en el tiempo de Cuaresma, lo que significa que nuestro contenido, al igual de las catequesis que sugieren nuestra iglesia, van dirigidas a temas específicos. Entiéndase, se va a hablar de las tentaciones, de lo que ocurrió en el desierto y diferentes cosas. Hoy nos corresponde abundar un poco sobre qué son las tentaciones. Quiero empezar explicándoles cómo yo las veo, o quizás cómo yo aprendí por primera vez qué eran las tentaciones. Y yo las imagino un poco como si fuera un examen, que tú tienes todo el material, pero es más como un juego mental, en el caso de las tentaciones, un juego del corazón y de tu fe, y el tú saber tomar las decisiones correctas en el proceso, porque tú tienes el material y tú puedes completarlo. Pero está en el nerviosismo, la ansiedad que te provoca el examen y ese proceso, que a veces nosotros tomamos las elecciones equivocadas. Y las tentaciones se me hacen bien similar a eso. Me parece bien interesante, porque si fuera un examen de selección múltiple, hay una contestación correcta, pero van a haber tres que pueden parecer correctas, pero no las son. E incluso, yo no sé si ustedes han llegado a esta etapa en exámenes, pero hay veces que hay varias respuestas que son correctas, pero hay una que es más correcta todavía. Así que eso también pasa en nuestro proceso de discernimiento o de toma de decisiones en nuestra vida. Exacto. Básicamente, la tentación es eso mismo, pero en versión espiritual, ¿verdad? Nosotros vamos a vivir nuestra vida y tenemos que tomar decisiones que competen a lo que nosotros somos, lo que pensamos, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y las tentaciones son como esa vocecita dentro de la cabeza que te dice que lo hagas de una forma que no es la forma en la que Dios lo tiene pensado. Y el truco de las tentaciones es que no solo vienen como que de una manera. Se puede aparecer de la forma que menos tú te esperabas e incluso puede aparecer en el lugar que más te guste o la situación que más cómodo tú te sientas. Ahí es que las tentaciones aparecen. Exacto. Y muchas veces pensamos que las tentaciones van a llevarnos necesariamente al pecado. Por ejemplo, nosotros tenemos un examen el miércoles y es un examen que determina el futuro de nuestra carrera. Pero nosotros nos damos cuenta que el cuarto está sucio. Yo creo que esperar a limpiar el cuarto es como que la decisión correcta cuando sabemos que tenemos que estudiar para un examen. Pero la tentación nos va a llevar a pensar, déjame limpiar el cuarto y estudio después. Pero la realidad del caso es que vas a estar muy cansado después de limpiar el cuarto y no vas a estudiar. Así que a veces las tentaciones están ahí solamente para desviarlos a ustedes solo un poquito del camino de Dios o por el camino que Dios quiere que nosotros vayamos. En la Cuaresma, las tentaciones tienen como otro punto de vista, ¿verdad? Porque nosotros en este tiempo estamos llamados a la conversión, al ayuno y a la penitencia. Y yo voy a hablar específicamente de la conversión y de la penitencia, pero desde un punto muy bíblico. La Cuaresma también representa los 40 días que estuvo Jesús en el desierto. Y Jesús en el desierto vivió una experiencia completamente humana. Él era Dios, él no tenía por qué vivirlo, pero en esos 40 días, en el momento donde tuvo hambre, recibió una tentación del maligno. Y eso a nosotros nos deja saber que nosotros, por simplemente ser humanos, vamos a recibir la tentación del maligno. Ni siquiera Dios se pudo librar de ellas. La tentación va a llegar cuando nosotros tenemos una necesidad. Jesús tenía hambre. ¿Y con qué lo tentaron? Con comida. Y a nosotros nos van a tentar de una manera muy similar cuando nosotros necesitemos algo. Por ejemplo, si nosotros en lo profundo de nuestro corazón lo que tenemos es necesidad de amor, el maligno nos va a buscar que nosotros recibamos algún tipo de atención que pareciera ser amor, pero no lo es. Entonces nosotros tenemos que hacer como un análisis de la tentación que tenemos de frente y preguntarnos qué es lo que está llevando a que esta tentación llegue. Están las tentaciones espirituales y las tentaciones mentales. Quiero enfocarnos primero en las mentales,
para después ir profundizando a las espirituales. Las mentales es como cuando tú te encuentras realizando algo, volvemos a estudiar porque nosotras somos mujeres estudiosas. Exacto. Que estás estudiando y llega una notificación al teléfono. So, eso también te distrae rápidamente del propósito principal, que es estudiar y aprender y ser una mujer exitosa en el futuro, ¿verdad? Jóvenes exitosos en el mundo. Pero así mismo es en la iglesia, porque lo vi desde el aspecto de educación, pero quizás podemos estar en una adoración eucarística y estamos arrodillados y estamos apreciando, mirando la exposición de Jesucristo frente a nosotros, Jesucristo vivo, y de momento pasa alguien riéndose al lado de nosotros. Y así de fácil nos podemos desviar, aunque me fui un poco a las espirituales, porque eso también es una tentación espiritual. Sí, pero también pensando en la adoración eucarística, estamos adorando a Cristo frente a nosotros y nuestra mente se va a decir, man, esa custodia está bien bonita. Ay, mira, el piso está un poco sucio, yo creo que yo puedo ir a buscar un paño a limpiarlo. O ¿sabes qué? Yo creo que yo dejé la Biblia en el carro, pero estás en medio de la oración, estás en medio de estar en presencia de Cristo y tu mente dejó de estar enfocado en Jesús mismo que está al frente tuyo para pensar en todo lo demás. Y quiero resaltar que ¿quién más grande que Jesucristo mismo expuesto frente a ti? Y eso te hace decir como, mira, las tentaciones no solo aparecen cuando no estamos desarrollados en la fe o no conocemos la iglesia. Las tentaciones de hecho se duplican mientras más cerca estemos de la fe y del conocimiento que sabemos de lo que se supone que esté pasando. Porque así es como funcionan. Uh-huh. Mientras más cerca tú estés y más tú quieras acercarte a Dios, más como que te susurran en el oído para que te desvíes y olvides todo lo que se supone que estés haciendo. Claro, porque las tentaciones son esa piedra que van a tratar de hacerte caer. Y si la evitas por un lado, llegará por el otro. Nosotros no estamos exentos de sufrir las tentaciones por más en gracia que estemos. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer para evitar que estas tentaciones nos ganen. Y les doy el hint o el dato curioso por excelencia. El dato curioso no es. ¿Sí? Les doy el tip por excelencia. Es que nosotros nunca vamos a tener la fuerza por nuestros propios méritos para combatir la tentación. Nosotros estamos combatiendo con algo que es mucho más grande que nosotros. Es algo completamente espiritual y para combatir algo espiritual nosotros necesitamos acudir a lo espiritual. Y haciendo un paréntesis, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no nos va a llegar ninguna tentación estando en la iglesia o yendo todos los domingos a misa o confesándonos? Cuando a Jesucristo mismo le aparecieron tentaciones en el desierto. Así que eso también es una tentación, volví cerrando paréntesis, lo que mencionó Tasha, porque el pensar que nosotros somos capaces de hacer todas las cosas solos es algo que te puede hacer caer en pecado, porque se supone que todo el tiempo, incluso cuando estés orando, que tú estés como que, Señor, te pido que esto suceda, te pido que esto suceda, te pido que esto pase, te pido que esta persona se cure, pero siempre olvidamos el coma, si es tu voluntad, porque eso es lo más importante en el proceso. Y eso también es una batalla espiritual, el tú estar en un proceso de oración y olvidarte de la persona a quien le estás orando. Uh-huh. También imponer que las cosas pasarán de cierta manera, porque también está en nosotros discernir qué es una tentación y qué es una prueba. Porque a veces Dios nos pone en el camino pruebas, pero las pruebas que vienen de Dios siempre de algún modo u otro nos va a acercar más a Él, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que es la tentación de quedarnos completamente solos y de aislarnos cuando las personas se han empezado a alejar porque nosotros nos hemos acercado a Dios. Pero a veces Dios nos está poniendo la prueba de la soledad para nosotros encontrarlo a Él en esa soledad. Sin embargo, si nosotros en esa prueba que nos da Dios de la soledad, empezamos a caer en la tentación de buscar amigos en los lugares donde no los debemos buscar o retornar a actividades o cosas que hacíamos antes de acercarnos más a Dios, eso sí es una tentación. Y eso sí nos aleja de Él. Así que en este momento en el que te encuentres con una situación que te cuesta, que te dificulta, pregúntate si te está acercando más a Dios o si a la larga te va a alejar más de Él.
Así que como dice Tasha, las pruebas que nos pone Dios es para fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestro proceso espiritual, mientras que las tentaciones hacen que pierdas cercanía con Dios. Así que son básicamente antónimos contrarios. Y tú sabes qué es lo importante, que Dios no nos va a poner ninguna prueba que Él sepa y esté en total confianza de que tú puedas superar, porque ya te dio lo que tú necesitas, los dones. Y hablando de dones, yo pienso que también decir que los dones que te dio Dios no te los dio Él, no sé si por decirlo así, que lo ganaste por tus propios méritos. Exacto, que te lo ganaste por tus propios méritos y no dedicárselo a Él también es un tipo de prueba o batalla con la que nos vamos a enfrentar. Nosotros, si lo vemos desde una forma muy diccionario o muy lejano a nuestra experiencia, pensamos automáticamente que las tentaciones son algo negativo, que nosotros como que las vamos a identificar bien fácil porque no nos van a gustar. Pero es todo lo contrario, la tentación va a atraer. Por algo se llama tentación, nos está tentando a hacer algo que parece placentero, que nos puede gustar. Porque, oye, estudiar a veces no es divertido. Bueno, muchas veces no es divertido. Y ver el teléfono, sí. A veces quedarte en tu casa haciendo los deberes que te corresponden no es divertido, pero irte a janguear hasta las tantas de las noches haciendo cosas que no tienes que hacer, sí se ve divertido. Igual, por ejemplo, hicimos algún compromiso con alguien, no tiene que ser de la iglesia, pero también puede ser de la iglesia, y alguien te hace una invitación, no sé, a salir a caminar o irte por las montañas, pues tú puedes decir, mira, salir a caminar no es malo, no estoy haciendo nada malo, no estoy faltando a la iglesia, no estoy perdiendo cercanía con Dios como yo lo estoy viendo. Sin embargo, si te queda un momento de reflexionar, sí la estás perdiendo porque hiciste ese compromiso con esa otra persona. Y si es de la iglesia, pues ahí lo tienes más directo, ¿verdad? Ahí sí estás viendo una batalla bien y mal, por así decirlo. Pero también puede ser que sean dos cosas buenas, como dice Tasha, y que tú en las dos cosas tú digas, pues ninguna hago mal si lo hago y ninguna me va a afectar. Así que ¿por qué no hacerlo? Pero ahí entra la batalla espiritual. Y nosotras no estamos diciendo que no hagas cosas placenteras, porque también tenemos la tentación de ser muy escrupulosos y tenerle miedo a hacer las cosas, porque si me salgo de mi casa voy a pecar. No, o sea, hay que vivir, y hay que vivir pendiente a que en algún momento seremos tentados. Pero hay formas de combatir la tentación. Eso que dijo Tasha, de ser muy escrupulosos, quizás con si salgo voy a pecar, o si hago esto estoy pecando. Ahí también estamos fallando, como tú mencionas. Igual cuando criticamos a otra persona, incluso dentro de la misma iglesia, porque faltó a la iglesia. O sea, si Dios no nos juzga y no como que recibe con los brazos abiertos, ¿por qué nosotros como fieles creyentes vamos a juzgar a los demás? Ahí estamos entrando también en algún tipo de pecado. Y también otra batalla, porque quizás tú sabes que dentro de la fe católica está mal, o lo que sea, pero tú no vas a ir a donde la persona a criticarlo de frente, porque así no es como Dios quiere que nosotros vivamos de igual forma. Algunos tips y recomendaciones que nosotras desde nuestra humilde experiencia, exacto, les podemos brindar. Para mí, el primero es simplemente detenerte. Como que detenerte, pensar, hacer una oración breve como Dios ilumíname o Dios dirígeme por el camino que tú quieres que vaya, o que se haga tu voluntad en mi vida. Simplemente con una frase así, pienso que pueden esclarecerse la mente un poco y dirigirse en el camino que se supone. Precisamente por ahí mismo iba, por el área de la ejaculatoria, porque yo creo que dependiendo de por dónde tú más cojeas, por ahí debe ir dirigida tu ejaculatoria. Por ejemplo, si alguien tiene como la tendencia a ser un poco vanidoso o a veces la crítica o algo así, una de mis maestras de religión en la escuela siempre solía decir: Jesús manso y humilde de corazón, a mi corazón semejante al tuyo. Y eso nos va también como a detener, como decía Cristal, en medio de la tentación y darme cuenta que yo no estoy siendo manso y humilde de corazón y le estoy pidiendo a Jesús que me permita ser de esa manera. Y adicionalmente, creo que algo que nos puede mantener como haciendo un check-in de si estamos siendo tentados es tener la costumbre de hacer un examen de conciencia todas las noches. Porque si nosotros reconocemos primero cuáles son los pecados, porque muchas veces llegamos al confesionario sin prepararnos y no sabemos realmente qué son pecados para la Iglesia Católica.
hacemos un examen de conciencia y reconocemos los pecados. Segundo, haciendo ese examen reconocemos cuáles son los pecados por los cuales yo más caigo durante el día. Y tercero, reconozco que si caí, tengo que ir a confesar. Y sé cómo hacerlo porque ya tengo en conciencia por dónde caigo. Igual, esto es algo que pero que comprende, encapsula un poco varias cosas de las que hemos dicho, pero acercarse a los sacramentos de la iglesia también es una forma de combatir esas tentaciones, porque acercarnos a la Eucaristía, acercarnos a la confesión, incluso quizás, esto no es un sacramento, pero la dirección espiritual cuando la necesitemos, nos va a ayudar, porque aunque sí sé que mencionamos que mientras más cerca estés, más tentaciones te van a traer, pero también mientras más cerca estés, Dios te va a brindar la fortaleza para poder continuar y superar las pruebas, las tentaciones que se te aparezcan en tu vida. Y más fácil va a identificar lo que es una tentación o no. Exacto, también, porque, como te digo, volviendo al examen, mientras más uno estudie, como que mientras más se sepa esas letras pequeñas o palabras pequeñas al final, más rápido tú vas a poder decir, mira, esta respuesta es correcta, pero dice algo que no va. Pero esta va más profundo. Exacto. Así que mientras más información tú tengas, más conocimiento y más tiempo dediques a los sacramentos en la iglesia, a la adoración eucarística, ir a misa los domingos, hablar con tu sacerdote, participar en una pastoral juvenil, más sencillo se te va a hacer identificarlo. Ojo, no estoy diciendo que el camino va a ser fácil y que vas a identificarlo en 3 segundos, porque incluso nosotros que llevamos años en la iglesia, a veces se nos hace difícil identificarlo, pero es algo que te va a ayudar en el proceso. Cuando Cristal dice que mientras más cerca estemos, más fuerte nos van a atacar, yo me acuerdo, no sé si a ti te pasaba, pero en los ejercicios espirituales estamos todo el tiempo en silencio. Y me pasaba siempre cuando me iba a dormir que mi mente empezaba a pensar un montón de cosas y se supone que nosotras estuviéramos en presencia de Dios constante, orando constantemente y permitiendo que Dios no hablara en el silencio. Pero no importa cuántas veces yo tratara de silenciar la mente empezaba a hacer un montón de cosas y a hablarme de un montón de cosas, preocuparme por un montón de cosas. Y me di cuenta que una de las canciones que yo me estaba aprendiendo para cantarle a mi sobrino se convirtió en la tentación. Algo tan sencillo como eso se convirtió en algo que me distanciaba de yo estar presente en el momento con Jesús en la hora de acostarme a dormir. Pues a mí tentaciones así similares a las tuyas no me sucedieron porque yo caigo a chocar durmiendo. Pero sí cosas sencillas como el tú hacer algo, como que coger una servilleta, y el propósito es silencio, aquí lo estoy resaltando. Coger una servilleta y que chocaste con alguien. Tú vas a querer verbalizar, perdón, disculpa. Pero si te sentabas a pensar, no era realmente esencial hacerlo. Tú podías continuar tu camino de silencio y reflexión sin decirle disculpa a la persona o decirle gracias. Y pasaba mucho cuando estábamos comiendo. Cuando tú ibas a buscar tu plato de comida, a mí me gustaba mucho decirle como gracias a las personas que nos iban a dar el plato de comida. Y se me hacía bien difícil. De hecho, hay veces que no lo dije, pero como que como que hice. Y eso, ahí realmente estoy faltando al silencio en ciertos aspectos, que no se escucha algo muy grande. Pero poco a poco, si yo empezaba a decir gracias a todo el que me ayudara, o a disculparme con todas las personas que chocara, o que hiciera algo en el camino, yo iba a empezar a hablar más y más, hasta que me hubiera olvidado por completo del propósito de los ejercicios espirituales. Y este es nuestro ejemplo en un ejercicio espiritual que va ligado al silencio. Pero a veces nuestra vida está tan llena de ruido que nosotras no hacemos ese silencio. Y eso sí también es una tentación. Porque mientras más silencio hay, más oportunidad tú tienes de escuchar a Dios. Pero el maligno no quiere que tú escuches a Dios. El maligno quiere que tu mente esté todo el tiempo estimulada viendo cosas, porque a veces nos bañamos escuchando música, desayunamos viendo TikTok, vamos por el camino escuchando música y nos acostamos viendo televisión y no hay espacio para que Dios se comunique con nosotros durante el día. Tratemos de hacer pequeños sacrificios
de eso también se trata la Cuaresma, de la penitencia. Uno de los elementos que dicen los santos que les ayudaban a combatir las tentaciones era la mortificación. Porque si tú haces pequeños sacrificios dentro de ti, externos o internos, tú te estás acercando más al dolor de Cristo en la pasión y como que el maligno no tiene fuerza contra eso. Y algo que también pueden hacer es ayunar. Sí, la iglesia impulsa a que ayunemos de comida y todo eso, pero tú puedes tener otro tipo de ayuno. Por ejemplo, ayunar del ruido que menciona Tasha. Decidir, mira, esta vez no voy a estar escuchando música todo mi camino, voy a permanecer en silencio y voy a orar. O voy a hacer rosario. O cuando me pase música por el lado, voy a hacer todo lo posible de no moverme o no bailar. Porque estamos en tiempo de Cuaresma, que ante todo es un tiempo de silencio, por así decirlo, y de introspección y reflexión de lo grande que está sucediendo y del paso doloroso que está por suceder de igual forma. Así que podemos ayunarle muchas cosas en nuestra vida y puede ser esa nuestra penitencia, por así decirlo. Exacto. Y le exhortamos a que esta penitencia que están asumiendo en Cuaresma no se acabe Viernes Santo, Sábado de Gloria, sino que persista, porque nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres nuevas y nuevos en Cristo. Y si nosotros realmente dejamos atrás algo que tal vez nos brinda placer, por acercarnos más a Jesús, poco a poco estamos combatiendo una tentación. Y esto puede ser toda otra cápsula, pero quiero decirles que cuando vayan a escoger su penitencia, lo piensen bien. No sean como yo cuando era pequeña que decía, mira, todo el mundo está decidiendo no beber refresco, pues yo tampoco voy a beber refresco. Y realmente eso en mi vida no era esencial. No era importante ni tenía ningún efecto en mi fe ni en mi proceso. Busquen una penitencia de algo que realmente esté influyendo en sus vidas y les esté impactando grandemente su relación con Dios o su proceso de reflexión en esta Cuaresma. Porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. Y yo no puedo decir no usar las redes sociales si yo no uso las redes sociales, porque realmente no está haciendo ningún tipo de sacrificio. Exacto. Y el propósito del sacrificio o de la penitencia es acercarte más a Jesús. Así que si al final del día bañarte con agua fría lo que va a hacer es molestarte, no te está acercando a Jesús. A veces pensamos que la penitencia es dejar algo, pero a veces la penitencia puede ser añadir algo. Tal vez a ti te cuesta hacer el rosario todos los días, pues tu penitencia pudiera ser hacer el rosario todos los días. O si pasas muy poco tiempo leyendo la Biblia, pues mira, 10, 15, 20, 30 minutos, una hora de lectura bíblica o de lectio divina, te va a acercar mucho más a Jesús que el vaso de refresco que no te tomaste o el café con una cuchara menos de azúcar. Y cuando Tasha dice que no te moleste, tampoco estamos diciendo que te haga la persona más feliz del mundo. Porque yo puedo decir que voy a comer marisco y voy a dejar la carne, pero yo era vegetariana, o sea, no estoy haciendo ningún tipo de efecto y de hecho el comer marisco me alegra más la vida y me hace feliz. Así que tiene que ser algo que realmente añada, pero te quite algo. Ahí entra la mortificación. Porque no estamos haciendo algo tampoco para que el mundo lo sepa, es algo para ti y Jesús. Y el sacrificio es para hacernos uno con la experiencia del desierto de Jesús, con el hambre que él pasó o con su camino en el Calvario. Jesús no la pasó sencillo y nosotros tampoco podemos esperar pasarla sencillo en este proceso cuaresmal y en nuestra vida de fe. Y es importante lo que dice Tasha, no está en anunciarlo. Porque si, por ejemplo, no voy a janguear los viernes, pero todos los viernes le escribo a mis amigos, mira, no puedo janguear este viernes de nuevo porque estoy haciendo un sacrificio de Cuaresma, porque ese no es el propósito. Pues sí, queremos llamarlos a reflexionar de todo lo que hemos hablado, pero también de sus propias vidas, de su propio proceso espiritual, de quizás hacer una retrospección en nuestras vidas, de qué tentaciones sí pasamos, sí superamos o sí sucedieron en nuestras vidas, pero que ahora mismo con quizás haber oído este video dijeron, mira, es verdad, en mi vida yo tengo esta tentación, pasé por esta situación, pero pienso que ahora en el futuro puedo trabajarlo mejor o funcionarlo mejor. Y reflexionar igual de las tentaciones que pasó Jesús en el desierto, de este proceso de Cuaresma, de la penitencia, del ayuno, porque es un momento
de pensar. Realmente así es como lo quiero resumir, es un momento de pensar y reflexionar y de preparación para lo que va a suceder. Y pídanle al Espíritu Santo que los acompañe en poder tomar la decisión de la penitencia, que mejor sea de provecho para tu vida espiritual en este tiempo de Cuaresma. Y si se les hace difícil, busquen un adulto en su iglesia, un sacerdote para que tenga dirección espiritual. A la persona que tengan cerca, una hermana, un seminarista, un amigo que sepan que, pues, que asiste a la iglesia o que tiene el conocimiento que siquiera puede ayudarlo. Busquen a alguien. El proceso nunca se puede lograr solo. Exacto. Porque es un proceso que vives acompañado. Y si no tienen a nadie con quien hablar, pueden escribirnos a nosotros por las redes sociales y nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para que ustedes tengan ese recurso. Nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes sociales. Si es algo más privado, no lo tienen que comentar aquí. Pueden escribirnos por Instagram, por el DM, un voice, Facebook, un mensaje, por Facebook, como se sientan cómodos. E incluso si es alguien que nos conoce, pueden acercarse a nosotras. Exacto. No le vamos a decir que no. Y este ha sido tu podcast católico Sin Miedo 365. Denle like, subscribe y déjennos saber en los comentarios cómo podemos orar por ustedes. Bye. Me di en la rodilla. Otra vez. Eso es muy complicado. Todavía está your hand in the middle, so no sé cómo se. Buenos días, bienvenidos a. No sabemos si es buenos días. Es esa evidencia para que Anthony tenga el cáncer. A ver, estamos llamados. Como que me inventé, como que me llega una idea. Ya sé. Eso fue una tentación. De verdad. Ok. Hay uno más alto que otro. Pero. No tengo sueño. Sí, igual. Sí. Pues tú vas a quererles. La tentación. Pero realmente era ese. No vamos a perder la paz. Ok. Esta grabación. Se cae. Yo. Ven, esto también es una tentación. Esta vez terminé de hablar antes de que pasara. Sasha no sabe hacer un nudo. Oye, Subscribe. Esto no es un subscribe. Yo creo que lo peor de todo es que sí, creo que es igual. no.